aquí está, ¿verdad? Para que las tengan las dos, ¿no? Es que ayer ya se me complicó un poco en la noche. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de literatura, ajá, con la parte esta del texto, ajá, hoy vamos a ser más redundantes con esto, y la parte de los textos, en este caso, textos periodísticos. Ujú. Pero periodísticos. Pero, ¿qué es lo que los otros, los que realmente nos interesan como forma ya de literatura? Decíamos que los textos periodísticos nos interesan y consideramos textos de alguna manera que entran dentro de la literatura porque si bien transmiten la realidad, ujú, o sea, si bien transmiten la realidad, también lo hacen con una estructura estética. Ajá. Entonces, tienen todo un desarrollo de un modelo para poder, por ejemplo, desarrollar la crónica, ¿no? La crónica, el reportaje, el artículo, la noticia. Entonces, por ejemplo, hay grandes cronistas mexicanos, por ejemplo, Carlos Monsiváis fue un gran cronista, Salvador Novo fue un gran cronista. Son estos personajes que se vuelven como cada colonia, cada vecindad, cada barrio tiene su propio cronista, es el que cuenta las cosas de lo que pasó allí en esos lugares, ¿no? Viene de cronos, de tiempo, entonces lo hace así, pero no nada más es relatar los hechos así cronológicamente, sino también tiene esta parte de hacerlo con estética interesante, todo ello. De hecho, García Márquez, por ejemplo, comenzó siendo un cronista, él era periodista y comenzó haciendo reportajes y todo, y posteriormente pues ya se convirtió en novelista, pero ahí adquirió todas las herramientas que necesitaba para poder escribir, entonces es bastante interesante su trabajo, ¿no? En ese sentido, y por eso revisamos esto. Pero los textos que nos importan más son los que nosotros llamamos textos literarios. Ujú. Y dentro de los textos literarios, pues vamos a encontrar que vamos a tener un elemento clave. ¿Cuál se imaginan ustedes que es, ajá, el elemento clave de los textos literarios? O sea, ¿cuál es el elemento fundamental? O sea, el elemento que digan, sin esto no puede haber literatura. ¿No? Ningún elemento. Por ejemplo, digamos, eh, ustedes, ¿qué pensarían, por ejemplo, de este elemento? Si les digo que es el elemento más importante, por ejemplo, la parte de la imaginación, ¿no? O sea, el autor en este caso necesita crear, en este caso, y desarrollar una historia o tener algo que contar y fundamentalmente es la parte donde puede mezclar, sí bien la realidad, pero también la puede mezclar con la parte, pues obviamente de la imaginación, puede crear una serie de situaciones y en este caso, historias que son súper interesantes. Entonces, la imaginación es el factor más importante para un texto literario, porque de ahí parte todo, ¿no? O sea, la imaginación del autor, la creatividad, lo que vea, lo que él invente, en este caso, es lo que hace. Y entonces, como esta parte también se puede mezclar con otra parte muy importante, que es la parte de la emoción. Ajá. Entonces, la emoción, en este caso, es, por ejemplo, la parte humana, ¿no? La parte humana de la literatura es lo que nosotros consideramos así como lo que desarrollamos, en este caso, de transmitir alegría, tristeza, nervios. Por ejemplo, cuando están viendo una película y va a pasar algo, pues uno mismo se emociona. Pero también cuando está uno leyendo un libro, por ejemplo, le puede pasa el mismo efecto, ¿no? Se emociona, uno se entristece, se enoja, odia al villano, ¿no? Quiere que no sufra el protagonista, en fin, ¿no?
Entonces, básicamente, estos dos elementos, la imaginación y la emoción, son los elementos, los ingredientes básicos de la literatura. Y entonces, como estos los podemos expresar de diferentes maneras, entonces para ello vamos a tener algo que llamamos géneros literarios, ¿no? Aquí, géneros, ¿ah? Géneros literarios. Ujú. Entonces, los géneros literarios básicamente han ido cambiando, cada vez hay se han vuelto, eh, pues sí, más eclécticos, cada vez se rompen las barreras entre uno y otro, hay más mezcolanza, en fin. Pero los géneros literarios que vemos aquí son los géneros, en este caso, aristotélicos, ¿no? Los que vienen de, télicos, los que provienen directamente de el estudio de Aristóteles cuando se pone a estudiar finalmente estos géneros, cómo transmitir la literatura. Entonces, Aristóteles propone tres géneros literarios. Uno, que es el drama, ajá, o el dramático, ajá, el género dramático. Otro que es el género lírico, ajá, y otro que es el género épico. Ujú. Entonces, son los tres géneros, en este caso, literarios clásicos, y dramático, lírico, épico. De manera general, ¿cómo serían estos? Ajá. De manera general, el género dramático es lo que se refiere al teatro. Ujú. Todo lo que tenga que ver con el teatro es género dramático, ya sea cualquier obra de teatro, representación y todo ello, tiene que ver con el género dramático. Luego lo lírico básicamente es la poesía. Ujú. Todo lo que tenga que ver con la poesía, versos, ahorita vamos a ver algunos elementos de la poesía, todo lo que tenga que ver con poesía es lo género lírico. Y todo lo que es el género épico se refiere en este caso a la parte de la narrativa. Ujú. ¿Qué es la narrativa? El nombre lo dice, está narrando, está contando historias. Ahí va a haber diferentes maneras de contar historias. Todo lo que tenga que ver con contar una historia se refiere a la narrativa. Entonces, esos son los tres géneros, en este caso, clásicos: dramático, lírico, épico. Dramático, teatro; lírico, poesía; épico, narrativa. ¿Sale? Eso serían ahí cada uno de ellos. Ahora, en este caso vamos a empezar con el épico, porque digamos, que es más, nos ayuda más, es un poquito más simple. Ajá, el épico. El género épico decimos que es el que narra, ¿no? Narra. Y entonces, ¿qué es lo que narra? Pues narra una serie de historias. Y esas historias, algo muy importante, es que pueden ir en dos sentidos. Pueden tener elementos puramente de ficción, ajá, es decir, puramente de elementos creativos, imaginados, y por otra parte puede tener elementos reales. Ujú. Entonces puede tener los dos, la ficción, y puede tener también lo real. Y entonces, ¿cómo podemos en este caso dividir estos elementos de aquí, lo épico? Entonces, por ejemplo, tenemos las leyendas, ¿m? Leyendas, tenemos las epopeyas, ¿m? Las epopeyas, tenemos el cuento, ajá, y tenemos la novela. ¿Sale? Tenemos esos tres: leyendas, epopeyas, cuento, novela. Entonces, qué es una leyenda? Una leyenda, en términos clásicos, es en este caso una historia que se transmite por tradición oral, es decir, que se va contando generación en generación y se va transmitiendo para, digamos, dependiendo de las características del lugar, la época, la gente, en fin, puede tener muchos cambios. Entonces, por ejemplo, Andrea, ¿cuál es la leyenda que más te sabes? Por ejemplo, ¿cuál es la más famosa aquí en México? La leyenda. Mm, Pues en México La Llorona. La Llorona, claro. ¿Y por qué sería una leyenda la Llorona? Mm, pues porque pues fue inventada, o bueno, no, o sea, sucedió Ujú. como en un cierto tiempo, en un cierto lugar que tiene que ver como con la región
se ha ido contando a través de generación en generación, todos nos la sabemos, es, Ajá. es como, no sé, un lenguaje coloquial, pues le hemos ido cambiando, digamos que las partes, no sé, a lo mejor unas personas se la saben de una forma, otras no la sabemos de otra y así. Ujú, exactamente, sí. Y vamos a ver ahorita cómo cambia. En Guatemala, Ana, hay una historia similar a La Llorona, ¿no? Te contamos cómo es La Llorona de aquí de México, para, así en términos generales, para que nos digas si hay una Llorona allí en Guatemala. Pero, por ejemplo, La Llorona aquí en México es esta mujer que pasa en las noches en lugares donde hay ríos, cerca de los ríos. Andrea y Aretzel me dicen si ustedes saben otra versión, ¿eh? Y que pasa cerca de los ríos vestida de blanco y ella va lanzando un grito lastimero que grita, ¡ay, mis hijos!, ¿no? Así, ¿dónde están mis hijos? Y todo ello. Entonces la gente cuando la ve, pues la ve así flotando con blanco y los pelos así largos, blancos y todo ello. Esa es un poco la historia. Ahorita vamos a ver de dónde viene eso, pero esa es básicamente la historia. En Guatemala hay algo así, Sí, es la misma, solo que también está en las fuentes. en las Por ejemplo, fuentes. las de Antigua, si uno pasa de noche, a veces se escucha así como que en las pilas y todo eso. Ajá, sí, sí, sí. A mí Y sí me daba miedo estar allá. ¿Mm? en algunos casos, ¿cómo se llama? Se escucha que empieza a gritar cuando va a haber un desastre natural, por ejemplo, lo del volcán. Ah, Ahí se ok. escuchaban los pueblos, entonces dicen que sea, pero... Ajá, hoy está más interesante todavía. ¿Te acuerdas que tu mamá nos contó una de un perro, ¿no? De un perro negro que estaba en un cuadro, algo así. Ah, ¿No? Ajá. es ¿Cuál, el Cadejo. ¿Cuál es esa historia? Es, básicamente es que los borrachos que están ahí de noche, Ujú. hay un perro que los va cuidando, que se llama Cadejo. Y para Cadejo. los hombres es un perro negro y para mujeres y niños es un perro blanco. Ok. Es como un guardián. Ujú. Más que de miedo, es un guardián, ¿no? Claro, eso está más interesante todavía. Ustedes, Ana Yeritzel, Andrea Yeritzel, ¿saben alguna leyenda más allá de La Llorona? Este, pues sí, pues aquí en México realmente hay muchas leyendas. ¿Cuál te sabes? Sí, que sea Este, interesante. Bueno, pues no, no, que te sepas. la del Popocatépetl, Ajá. y el Iztaccíhuatl, esa pues sí me la sé. Hay otra que me gusta mucho que es la del carro rojo, esa también, ¿Cuál es este, esa? Esa no me la sé. El carro rojo. no me la sé así bien, bien, pero se Ajá. supone que como que en la noche había un carro rojo que donde iban como personas, pero se mataron, se supone, porque pues vieron como a una mujer vestida de blanco y entonces se suponía que era como la aparición de la Llorona, porque estaban cerca como de un río, entonces se les apareció y chocaron. Y después como que el carro se aparecía, pero así tenía como el motor muy fuerte, entonces despertaba a los vecinos. Esa también o sea, más o menos así va. Ah, ok. Se parece como a las historias estas de Stephen King, esta de Carrie, que es un coche que también anda, un coche rojo que anda vengando, ¿no? Está Ujú. poseído. Entonces, También la de la planchada, esa es otra muy buena. la planchada es la planchada es la de los hospitales, que es una mujer que pasa por los hospitales como enfermera. Exactamente. Ah, esa sí me da miedo. Sí, eso sí. No, ahora que estuve allí en Antigua, ¿no? Algo nos contaron lo que nos decía Ana, y a mí sí me daba miedo porque estábamos cerca de ahí de donde está donde se lava la ropa, y decía, no, sí, sí está un poco, y aparte en la noche se pone todo oscuro, entonces sí me daba un poco de miedo andar por las calles ahí, ¿no? Pero entonces vean, las leyendas se van construyendo así de tradición oral y se van pasando de generación en generación. Y eso es lo padre, porque cada generación y cada sociedad le da un toque diferente.
Para que tengamos una idea, la Llorona no es una historia americana, no es una historia que nace en América, no. La Llorona, su origen es griego, ¿no? Es de origen griego. Y a su vez, esta de origen griego tiene un origen egipcio. Ajá. Entonces, los griegos, acuérdense que tuvieron muchos escritores, entre ellos de estos grandes autores de teatro, ¿no? Sófocles en este caso, y ellos iban creando las historias, y una de estas historias se refiere a una mujer llamada Medea, ¿no? Entonces, Medea era, en este caso, una sacerdotisa de la diosa de la brujería, que era Hécate. Entonces, Hécate, pues, era muy venerada y muy poderosa. Entonces, Medea, en este caso, le hacía tributo, y un día, en este caso, ella se sentía sola y pues le pide que le mande pues una pareja, ¿no? Aparte era una mujer pues que había consagrado toda su vida a Hécate, entonces le pide que le mande una pareja. Entonces, en el pueblo donde estaba Hécate, o el templo de Hécate, había un personaje que se llamaba Perseo, ¿no? No, Perseo, ahorita recuerdo cómo se llama. Pero es que, ¿cómo se llama este tipo? Jasón, ya me acuerdo, Jasón. Entonces, Jasón, en este caso, era muy joven. Entonces, Medea le llevaba, era muchísimos años, ¿no? Entonces, Jasón va pasando por el pueblo y logra, en este caso, liberar, mata a un monstruo, que es la Hidra, ajá, mata a un monstruo que azotaba al pueblo. Entonces, en razón de esto, Jasón se vuelve un héroe, y entonces el gobernante de ese pueblo le ofrece a Jasón, que era un adolescente, le ofrece a su hija como esposa. Entonces, obviamente, estos pues están muy comprometidos, pero en ese caso, Medea también se enamora de Jasón cuando lo ve. Entonces, antes de que llegue la boda, Medea y Jasón, porque pues están muy chicos, Medea y Jasón comienzan a tener una relación y finalmente se casan, ¿no? Terminan casándose y tienen dos hijos. Y entonces, pero el rey le pide que se case con la hija, ¿no? También. Entonces Jasón abandona a Medea, ¿no? La abandona con sus dos hijos y va y se casa con la hija del gobernante. Y entonces, en ese caso, ya preparan la boda, está toda la boda, está Jasón, está la novia, y entonces llega Medea por las escaleras, en este caso, junto con los dos niños, va aquí Medea junto con los dos niños, y entonces le dice que lo perdona, que no le tiene ningún recelo para que él se case con la chica más joven, ¿no? Dice que le lleva un regalo. Entonces sus dos hijos caminan por la escalera, suben por la escalera y cuando se acercan a la novia le llevan un velo. Entonces cuando la mujer se pone el velo, acuérdense que esta es la sacerdotisa de la diosa de la brujería. Entonces cuando se pone el velo esta mujer, se prende en llamas, ¿no? Se incendia, pero no nada más ella se incendia, también se incendian los niños, ¿no? Y entonces se mueren los niños y se muere la novia. Entonces Medea desde abajo se empieza a reír y le dice a Jasón que es la venganza por haberla dejado, ¿no? Por haberse casado con la hija del gobernante y se va. Entonces ella, Medea, después con el dolor de haber perdido a sus hijos, se enloquece y se va al mar, en este caso el mar Egeo, y anda en las playas del mar Egeo gritando que está buscando a sus hijos y que quiere a sus hijos. Entonces, esa es la historia original. Entonces, esa historia, imagínense que viene después pasa de los griegos, pasa a los romanos, de los romanos pasa a los cristianos, de los cristianos pasa a los españoles, en este caso católicos, y después cuando llegan los españoles acá a América, pues llega con ellos, ¿no? Y aquí se hace una fusión, en este caso, con algunas historias de los pueblos mexicas y también de desencanto y desencuentro,
y va a quedar la Llorona como esta historia, ¿no? Y entonces, pues queda como historia de fantasmas, ¿no? Ahí solamente se ve de noche y todo. Y yo cuando era niño vivía en un pueblo, allá por el Ajusco, que pasaba un río, y entonces imagínense el terror que sentíamos de niños, de que la gente del pueblo nos decía que ahí sí pasaba la Llorona, ¿no? Y que ahí sí la veían y todo. Entonces, en todos los pueblos donde hay un río, pasa la Llorona, no importa en cuál, ¿no? Hay como mucha Llorona. Muy bien, entonces esas son las leyendas. ¿Qué es una epopeya? Veamos. Una epopeya es una historia, ajá, es una historia enorme, es una historia grande, es una historia que puede mezclar lo real, predominantemente saca sus fuentes de lo real y le agrega un plus imaginario. Entonces, por ejemplo, una epopeya nos va a narrar un macrocosmos, pero no lo abarca en su totalidad. Es decir, no es una historia que vaya a terminar incluso, puede seguir y seguir y seguir y creciendo, ¿no? Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, una epopeya sería, si tomamos los elementos de la realidad, sería la conquista, ¿no? La conquista de Tenochtitlan. Entonces, tiene tantas interpretaciones, cada quien la cuenta, desde la Malinche, la parte histórica, la parte de las batallas, en fin, y se reproduce hasta nuestras fechas, ¿no? Así donde hay gente que dice que se siente heredera de los mexicas, otra que de los españoles y todo. Entonces es una historia muy grande. ¿Qué otra historia muy grande sería una epopeya? Aunque suene absurdo, y aunque no necesariamente está parte de la literatura, pero por ejemplo es una epopeya contemporánea y nos guste o no, ahí se va a quedar, son dos. Una, por ejemplo, sería El Señor de los Anillos, ajá, de este Tolkien, que es una historia interesante, ¿eh? No es una historia tan mala, ni es una historia de nerds, ni de ese asunto. En realidad está interesante. Si la ven, es una historia que es muy larga, muy grande, y siempre están, salen más, y salen los tres libros, y luego salen otros tres, y luego salen otros. En fin, nunca acaba. Otra sería la de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, que empezaron, primero salieron tres películas, luego otras tres, ahora hay series, y ahora, en fin, y va creciendo, ¿no? ¿Alguna de ustedes les gusta es cualquiera de estas, Star Wars o El Señor de los Anillos? ¿O más o menos las conocen? A mí, supongo que sí, porque se escucha mucho, pero si les, como que les gusta algo, alguna de esas cosas. ¿A ti, Ana, te gusta un poco o no te trae? No, ninguna de las dos. ¿Qué es lo que más como que te gustaría hacer como de historia muy grande? Por ejemplo, Crepúsculo, también Harry Potter también sería una epopeya, ¿no? Harry Potter sí. Sí. Esa, sí, Ujú. eso sí. Y es una epopeya, porque te fijas que primero salieron, ¿cuántos libros fueron? Siete, ¿no? Y luego de esos siete libros, ahora ya salieron otros tres que son los de los animales fantásticos, y así, y esa saga va a crecer, crecer, crecer. O sea, son historias ahí que se pueden ir mezclando. A ti, Yeritzel, ¿qué historia grande así te gusta? Eh, pues sí, como el crepúsculo. Crepúsculo, por ejemplo, ¿sabes qué Ujú. creo que le pasó a Crepúsculo? Fue que la hayan hecho película tan taquillera, ¿no? Creo que le ganó eso. Y que la chica esta, por ejemplo, la protagonista, fuera como monotemática, ¿no? Pero, no sé, a mí yo vi la primera y como que dije, creo que ya vi toda la serie, ya me costó trabajo ver las otras dos películas. Pero la primera me gustó, por ejemplo. Esa de cuando el hombre lobo se quita la camisa y todas las niñas en el cine gritaban porque lo veían sin camisa el tipo, era como muy cotorro. A ti, Andrea, ¿qué historias te gustan así grandes como de este tipo? Pues Crepúsculo sí me gusta. Ujú. Este, bueno, y Harry Potter igual. O sea, realmente las otras, así, El Señor de los Anillos y esas nunca las he visto, entonces no puedo opinar, pero Ajá. las otras sí me gustan. Sí, esa denle un chance a esta del Señor de los Anillos, no es tan mala y no es tan
no es tan de nerds, ni es de tan así de machos o de hombres y todo. No, es como muy padre. De hecho, los personajes femeninos son los más interesantes, ¿no? Curiosamente son los que tienen más vitalidad. Muy bien, bueno, entonces esas son las epopeyas. Luego tenemos los cuentos. Los cuentos son historias que manejan una estructura básica. Es decir, tienen pocos personajes, ajá, tienen una estructura básica y también en este caso tienen una historia principal, o sea, no tienen otras historias, es una sola historia. Entonces, un poco la parte de un cuento es que es un microcosmos, ¿no? En pocas páginas podemos decir muchas cosas. Incluso hay cuentos que no necesariamente deben de ser como de 5 o 10 hojas, ¿no? O más, sino que hay cuentos que pueden ser, en este caso, de una frase. Por ejemplo, este es el cuento más famoso que hay, se llama El dinosaurio, es de un escritor guatemalteco, por cierto, que se llama, dice, cuando despertó, el dinosaurio, seguía ahí. Y este es el cuento, y es de un autor guatemalteco que se llama Augusto Monterroso. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con este cuento? Vean, cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. ¿Qué sería, qué pensarías que es? O sea, ¿por qué es todo un cuento en sí mismo, Ana? ¿Qué le encuentras ahí? Porque es corto, Ajá, solo hay dos personajes, por así decirlo, el dinosaurio y el que se despertó, ajá, sí, sí, muy bien. pero sí está completo, o sea, tiene el Ujú. inicio, el- la parte Claro, central y el final. claro, tiene un inicio. Hoy ya vamos a ver mejor esto. Un inicio, un nudo, un clímax y un desenlace. ¿No? Muy bien, sí lo tiene. Ahora, Andrea, ¿qué significaría o qué nos está diciendo ahí el autor? Pues creo que Está difícil, no es sí, tan siento que fácil. está tratando como de representar una escena de que a lo mejor algo pasó anteriormente y algo va a pasar posteriormente, pero en sí ese cuento solamente te explica como una escena, por así decirlo. Ujú, O sea, ujú. te deja como un final abierto. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, de hecho sí. O sea, pues, este cuento es tan famoso porque tiene un manejo finalmente de todas las interpretaciones. Puede tener un final abierto, en este caso, ¿sí? Puede significar, en este caso, que es como la perspectiva, qué es lo que viene, ¿no? Que es nos despertamos y la realidad sigue sin cambiar, es decir, sigue siendo la misma realidad de todos los días, ¿no? Por eso es el dinosaurio ahí, es decir, no se ha ido. Nos puede remitir, por ejemplo, a un ser prehistórico que un día despierta, no necesariamente humano, y si ve un dinosaurio, porque pues, no, finalmente el dinosaurio es una metáfora, ¿no? Y cosas así. Y en un momento Ana no nos dejará mentir, por ejemplo, Guatemala vivió dictaduras de corte militar, entonces, o donde los militares tuvieron mucho poder. Entonces, las luchas que se hacían revolucionarias en Guatemala para quitar a los militares o a los gobiernos autoritarios fracasaban, ¿no? Fracasaban mucho. Entonces, lo que un poco el autor nos dice en el cuento, en este mismo cuento, el dinosaurio representa el sistema político y de gobierno, ¿no? Es este aparato burocrático represor. Y el que está despertando en este caso es la sociedad. La sociedad despierta, ve que todo sigue igual y entonces el cuento es muy deprimente porque es decir, nada cambió, ¿no? O sea, nada se ha movido, sigue estando lo mismo. Quizá hicieron una revuelta y todo,
¿verdad? Cuando despertaron, puede decir que sea una revolución y finalmente no pasó absolutamente nada, ¿no? El dinosaurio y el sistema sigue ahí. Entonces es un cuento como triste, ¿no? También como metáfora política. Entonces un poco por ahí va, ¿no? Entonces ese es un cuento. Tú, Yaritzel, ¿qué cuentos te sabes? Así, ¿cuáles cuentos te gustaban? Por ejemplo, los cuentos de hadas se vale, ¿no? También. ¿Nunca tuviste un cuento preferido? Así que favorito, favorito, no. Ajá, Pero está la del patito feo, ajá, ajá. sí, la tortuga y el Y la, conejo. y la liebre. Ah, Ah, bueno, la liebre. pero Ujú. fíjate que esa la vamos a ver más adelante. Esa, más que ser cuento, es entra en otro género, entra dentro de la poesía, porque es poesía, que va contando una historia. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero vale. Pero, por ejemplo, no sé, todos estos cuentos que se llaman cuentos de hadas, ajá, estos cuentos de hadas, que después los tomó Disney y los hizo y movió ahí, por ejemplo, los cuentos de hadas, son historias del siglo XIX, ajá, del siglo XIX, que entran en un movimiento que se llama el romanticismo. Y entonces el romanticismo lo que hacía era explotar el lado emocional de la literatura, ¿no? El lado de las emociones, el amor, la tristeza, la alegría, en fin. Entonces, para escribir se buscaron, en este caso, muchas de las leyendas, pero leyendas medievales. ¿Mm? Pero ojo, se escriben en el siglo XIX, pero buscaron leyendas medievales y las fueron reformando. Entonces, por ejemplo, Caperucita Roja, ¿no? Por ejemplo, cuando crean la historia, cuando la sacan de unos mitos medievales, de lobos que atacaban a poblados, pero en la época de que se escriben estos, Caperucita Roja no es como Disney, no las pinta, ¿no? Así la niña y bonita, no, es una relación en este caso y es roja porque es el color de la sangre, ¿no? Y en este caso, la relación en este caso de la sexualidad, pero también en este caso de la enfermedad y en este caso también de la muerte, ¿no? Entonces, más bien Caperucita Roja en su versión original, si ustedes un día tienen chance de verla, es un cuento que más bien es un cuento oscuro, ¿no? O sea, no es tanto para niños, uno lo ve y dice, no, esto está como muy oscuro, ¿no? Pero obviamente las versiones que tenemos son las de Disney, ¿no? O Blancanieves, la Cenicienta y todo este asunto de los Hoffman son cuentos que tienen metáforas más oscuras, terminan mal, siempre son como muy irónicos y muy sarcásticos y todo, y aunque pues nosotros los vemos con la onda de Disney y así más padre, ¿no? Por eso esta obra a mí me parece genial, esta de Shrek, esta del ogro se me hace genial porque hace una crítica a eso, ¿no? Se hace una crítica a estos cuentos y cómo los manipularon y cómo los cambiaron y le quitaron su parte, así como su parte realista, su parte de crítica, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos la novela. La novela, en este caso, es muy parecida al cuento, pero ¿cuál es la diferencia con la novela? La novela, en este caso, es un macrocosmos. ¿M? Un macrocosmos. ¿Y en qué tiene diferencia con la epopeya? Es en que la novela, en este caso, la novela acaba. Ajá, la novela acaba. La epopeya no, porque la epopeya sigue creciendo, 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 creciendo. La novela no. La novela tiene un principio, ajá, tiene un fin, tiene un desenlace y todo ello. Entonces, por ejemplo, la novela, hay novelas, en este caso, que igual manejan esta estructura, ¿no? Es decir, la presentación de los personajes, luego esto que se llama nudo, ¿no?
el nudo, luego tenemos el clímax. El clímax es el momento, ojo, es el momento más emocionante y emocionalmente más fuerte, ¿no? Y luego viene ya el desenlace, es decir, cómo se van arreglando las cosas. Pero encontrar el clímax en una novela no es nada fácil. ¿Por qué? Porque una novela puede tener varios, en este caso varios clímax, y luego puede tener el máximo y luego bajar otro y así. Es decir, no hay que condenar una novela que nada más tenga un solo gran momento, no, puede tener varios momentos, tener un gran clímax y luego tener otros menores. Entonces, eso es un poco la parte de la complicidad del lector con el autor de ir encontrando estos elementos, ¿no? En la parte de la novela. Entonces, la novela, en este caso, nos va a contar las historias, va a tener un macrocosmos y sobre todo vamos a encontrar siempre esta relación que se llama, así vamos a poner aquí, ajá, tensión dramática. Ujú. Tensión dramática. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Y más bien, ejemplo, aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Ajá, sí, tensión dramática. Ujú. ¿Qué pasaría si en las historias, en este caso, no está nadie contra nadie, si son todos felices? ¿A ustedes les interesaría leer una historia donde todo fuera felicidad y donde no pasa absolutamente ningún tipo de conflicto? Pues no, porque al final de cuentas no habría como una trama que enganchara al lector para decir, pues voy a seguir leyendo, o sea, ¿qué caso tendría? Ajá, exactamente. O sea, debe de haber en este caso un fuerte conflicto y en ese caso el conflicto, ajá, el conflicto entre lo bueno y lo malo es lo que genera la tensión. Si no hay tensión dramática, no existe la novela o no existen las historias, ¿no? Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que puede pelear? ¿Cómo se puede generar tensión dramática? En este caso, vamos a ver, nosotros tenemos que las historias se escriben el hombre, ajá, el hombre contra qué va a pelear, o sea, quién va, el hombre, digamos, partiendo de que es bueno y vamos a buscar al mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber tensión dramática donde el hombre pelea contra qué, contra la naturaleza. ¿Mm? Contra la naturaleza. Es decir, son esas historias donde el hombre o el personaje lucha contra las montañas, las tormentas, los animales, terremotos, en fin, todo ello, ¿no? Y pelea contra ello y sale triunfador o se lo come, en fin, ¿no? Pero también el hombre puede luchar contra lo sobrenatural. Ajá, contra lo sobrenatural. Y entonces, ¿quién sería lo sobrenatural? Serían los fantasmas, los demonios, los dioses, lo inexplicable, los extraterrestres, en fin, todo lo que sale del concepto de la naturaleza, de lo real, de lo que concebimos aquí, ¿no? Eso sería. Entonces, por un lado, el hombre con la naturaleza y el hombre con lo sobrenatural. Pero también estaría contra qué otra cosa pelea el hombre. A ver, Ana, ¿contra cuál te imaginarías más? Nos faltan dos. Ya vimos la naturaleza y con lo sobrenatural. ¿Qué otras cosas sería? ¿Contra qué otras cosas podría pelear el hombre? Contra el mismo, contra otro hombre, tal vez. Ujú, exactamente. Entonces, contra otro hombre. Ajá. Por ejemplo, entonces son las novelas de guerra, de confrontación de un hombre que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Donde se pelean los hombres porque se llevaron una mujer y entonces los hombres se sienten ofendidos y pelean. Y las grandes y las mejores novelas son en este caso donde el hombre pelea contra sí mismo. Ajá, contra sí mismo. Entonces, esta confrontación del hombre que está lleno de remordimientos, está buscando la manera de salir o de pelear o hacer las cosas, en fin, ¿no? Entonces, esas son las grandes, grandes, grandes novelas. Entonces, incluso hay novelas que pueden tener los cuatro elementos, o sea, no necesariamente uno, ¿no? Entonces, pueden tener hasta los tres o cuatro elementos.
Entonces no es privativo, ¿sale? De que haya novelas cerca o de un solo, de una sola cosa. Entonces, eso sería, ¿no? Y ahora, la tensión dramática, entonces generada por esto, va a expresarse también en personajes. ¿Mm? Y los personajes, en este caso, que van a tomar cualquiera de estos elementos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, los personajes, por ejemplo, tenemos personajes, en este caso, protagonista, ajá, protagonista, y tenemos personaje antagonista, ¿m? Antagonista, tenemos personajes tipo, ajá, y tenemos el personaje secundario, ajá, secundario y el personaje terciario, ¿m? O extra, ¿no? También se le conoce como extra. Muy bien, entonces vamos a ver. Un personaje, en este caso protagonista, el personaje protagonista es el personaje principal, ¿no? Es el personaje principal. Y el personaje principal, digamos, es el que lleva la historia, es el que lleva el peso de la historia sobre sí, ¿no? O sea, digamos, sería ¿no? El que lleva la historia. Luego, el antagonista es el personaje que representa lo opuesto. Y entonces, el personaje antagonista podría ser esto, cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un personaje, un antagonista que fuera la naturaleza? Por ejemplo, ¿qué personaje sería un antagonista, pero que representara a la naturaleza? Hay uno muy, muy, muy famoso, por ejemplo, que es, por ejemplo, Moby Dick, ¿no? Moby Dick, o sea, la ballena blanca, ¿no? Entonces es el antagonista y el principal es el capitán Ahab, que quiere matar a Moby Dick. Entonces se enfrentan estos dos, ¿no? El hombre contra la naturaleza. Entonces pelean ahí, ¿no? O estas historias de cuando éramos, bueno, que no sé si se sigan leyendo ahora, pero por ejemplo, con las que nosotros nos enseñaban literatura de niños, esas de Colmillo Blanco, por ejemplo, ¿no? O esta de las cumbres del Kilimanjaro, en fin, todas ellas. Ahora, un personaje tipo. ¿Qué es un personaje tipo? Un personaje tipo es el personaje que se repite. ¿Ah? Es el personaje que se repite en este caso y va a dejar, le va a dar un contexto de realidad a las historias. Entonces, por ejemplo, un personaje tipo será, por ejemplo, un sacerdote. Todas las historias que leemos, novelas, cuentos, en fin, que leemos, el sacerdote siempre es igual. ¿Cómo va un sacerdote así con su levita negra, su cosita esta blanca que llevan acá, que no me acuerdo cómo se llama, su sotana, en fin, y es mojigato, y es así, todo serio y todo solemne? O un soldado siempre con su pistola, su metralleta y el uniforme de soldado, o un carnicero siempre con su bata llena de sangre y cortando carne, en fin, ¿no? Entonces, los personajes tipos son muy importantes porque nos ayudan a darle realismo a la historia, entenderla, ¿no? Por ejemplo, no sería posible que nosotros fuéramos a la tienda, por ejemplo, y en la tienda nos encontráramos un elefante, ¿no? Por ejemplo, sería absurdo, ¿no? O que nos encontráramos a un ingeniero ahí con sus planos y todo atendiendo la tienda. O sea, no. O sea, el personaje tipo es el tendero, siempre va a ser el tendero, el señor que amable te atiende en la tienda, te vende y las cosas, ¿no? Eso sería. Luego, y hay otro personaje que es derivado del tipo, que se llama el personaje de carácter. Ajá. El personaje de carácter es el personaje en este caso que va a dejar un legado. Ajá. Deja un legado y se va a volver en este caso un personaje que lo vamos a ver en más historias, pero como legado. A diferencia de este que le da contexto y realidad a las historias, uno del legado es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros conocen la historia, aunque no hayan leído el libro, de El Quijote. Entonces tenemos a Don Quijote y tenemos a Sancho Panza, ¿no? Su escudero. En este caso, ¿cómo se acuerdan ustedes o cómo les han enseñado que era Don Quijote y cómo les han enseñado ustedes que era Sancho Panza?
Por ejemplo, Andrea, ¿cómo te lo enseñaron? O sea, físicamente, Físicamente y en carácter y así. pues físicamente Don Quijote pues era un hombre alto, delgado, este, pues con barba, si no me mal Ujú, recuerdo. ujú. Llevaba su armadura, no sé, montaba a caballo, Ajá. y y pues no sé, como que iba recorriendo el mundo a ver qué onda. Y Sancho Panza pues era un hombre así más bajo, este, Sí. eh, gordo, ajá. Iba él en un burrito en lugar de en un Ajá. caballo, él iba en un burrito. Siempre estaba con Don Quijote, como que iban a todos lados juntos y así es lo que me acuerdo. Sí, exactamente. Entonces, y una de las cosas súper interesantes es que, por ejemplo, Sancho Panza es como bonachón, buena onda, chistosón y todo ese asunto, ¿no? Y Don Quijote es así como loco, extraño, complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo vemos, un personaje de carácter sería más como Sancho, como Don Quijote, es decir, es el que más lo recordamos por las características así de como que es el héroe, va a luchar y va a... Entonces muchos personajes quieren imitar la idea de lo que era en este caso Don Quijote, ¿no? Y Sancho Panza, por ejemplo, que es el bonachón, el buena onda, el compañero, el que le sigue la onda aquí al Quijote, en este caso es el acompañante, es el patiño, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos personajes que vemos ahora siempre van acompañados con su segundo. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes se acordarán, no, no creo, ni siquiera los han de conocer, pero había unos cómicos que eran, por ejemplo, Viruta y Capulina, ¿no? Manolini Chiniski, eh, cosas así. Entonces, el personaje de carácter era el que era como el loco, el todo, el idealista, y el personaje chistoso, el que acompañaba al otro, pues, siempre era el Sancho Panza. Y hasta la fecha existen por ahí. No sé si a ustedes les tocó ver a Adal Ramones y tenía un patiño también. En fin, ¿no? Es que ahora estoy muy desconectado de los personajes o gente que esté en los medios, pero seguramente habrá alguien que lleve así como su compañero, ¿no? Que le secunde las cosas, ¿no? Ahí. Muy bien, y luego el secundario y el terciario. En este caso, el secundario es muy importante porque no hay que confundirlo con el antagonista. El secundario es el que le da también un contexto de soporte al protagonista, es decir, lo ayuda, le da veracidad a él. Nosotros, por ejemplo, usualmente son las mamás, ¿no? La mamá del héroe, ¿no? O el padre del héroe, ¿no? O el gobernante, en fin, ¿no? Que le van a estar apoyando ahí al héroe. Y el personaje terciario, en este caso son todos los extras, todos los que entran ahí, ¿no? La gente sentada en los restaurantes, la gente en las calles, los vecinos, en este caso, que pasan, que suceden, en fin, todos ellos serían los terciarios. Y son muy importantes porque le dan, en este caso, también veracidad, en este caso, a la historia. Y lo más curioso es que estos personajes dejan de aparecer. O sea, estos personajes los dejamos de ver, ya no los vemos y simplemente los vamos desapareciendo. Por ejemplo, en las obras así cuando ustedes ven una novela y todo ese asunto, simplemente ¡pum! Ya no los vemos. Aunque ahí esté, ¿no? Vemos una escena de restaurante y ahí está, pero pues simplemente nosotros los dejamos de ver, ¿no? Eso serían un poco lo que son. Perfecto. ¿Alguna duda con estos personajes o con estos elementos? ¿No? Perfecto. Entonces vamos con lo último. Entonces, dentro de las novelas y los cuentos, también pueden tener unas estructuras que son la cuestión temporal. Ujú. Entonces, en la cuestión de la temporalidad, se manejan diferentes estructuras temporales. Por ejemplo, la temporal lineal, ajá, lineal, los juegos temporales,
ajá, o saltos, también, saltos, y lo que llamamos atemporalidad, ¿no? Atemporalidad. ¿Mm? Entonces, lineal en este caso, juego y atemporalidad. ¿Qué es lo lineal en este caso? Lo lineal es el tiempo cronológico, ¿no? Como lo llevamos ahora, como en este, es decir, amanece, ¿no? Atardece, anochece, ¿no? Y la historia se cuenta de principio a fin. ¿Mm? Pues comienza aquí, aunque suene redundante, así de comenzar con el principio y termina con el final. ¿Por qué esto? Porque en los juegos temporales el tiempo no es cronológico, el tiempo tiene alteraciones, puede estar aquí, puede estar acá o puede estar acá. Entonces puede comenzar aquí, saltar para acá, venir para acá, luego irse para acá, llegar acá y luego venir aquí al final. Nunca han visto esa película que es muy famosa, esta se llama Volver al Futuro, que es muy, muy, muy famosa. Nunca la han visto esa. Es como, yo creo que sus papás, es como de sus papás, la habrán visto, pero por ejemplo, fue muy, muy famosa en su momento, donde el protagonista está en una etapa, luego viaja al futuro, luego viaja al pasado, y así, ¿no? Va yendo y va regresando. Entonces, por ejemplo, hay una novela, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que se llama Crónica de una muerte anunciada, donde comienza con el final. Ajá. O sea, sabemos que matan a un tipo, ¿no? Eso no nos va a decir nada, el título no nos dice. Pero entonces nos va narrando la historia al revés hasta llegar al punto donde sabemos cuál es el motivo por el cual lo van a matar, ¿no? Entonces va yéndose al revés. Entonces, esos son los juegos temporales. También los juegos temporales, cuando los vemos en el cine o lo vemos en algún otro medio, es lo que nosotros conocemos como los famosos flashback, ¿no? O sea, que van y regresan, ¿sale? Los famosos flashback, estos. Muy bien. Y luego la temporalidad, ajá. La temporalidad es cuando no hay referencias de tiempo, ajá. Es decir, no es que no haya tiempo, en este caso, o puede ser incluso hasta lineal, pero no tenemos ninguna referencia de lugar, etapa, si va, regresa, porque no tenemos ninguna señal, ¿no? Entonces, obviamente hay historias, por ejemplo, hay una historia muy, muy, muy pesada, es como 500 páginas, de este novelista que se llama Carlos Fuentes, ajá, se llama, la novela se llama Cristóbal Nonato, y entonces es una historia que la narra a partir de un neonato, es decir, de un embrión hasta un feto, que va narrando la historia del país y la historia del mundo a partir de que él está su concepción es que está ahí, ¿no? Está en gestación. Entonces es muy difícil en este caso poderle poner un tiempo al personaje porque no sabemos ni en qué mes está, ni por qué lo está narrando desde ahí. Es decir, no sabemos absolutamente nada, solamente que está ahí, ¿no? Que es un neonato que está ahí en la panza de su mamá. Es más, ni siquiera sabemos si nace, ¿no? O sea, porque no se acaba en eso. Entonces, por ejemplo, ahí es una estructura atemporal, ¿no? Donde no hay nada. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos hoy y en la próxima clase vemos la parte de poesía y la parte, en este caso, de dramaturgia y veríamos algunos autores importantes, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Pues muchas gracias, tengan muy buena tarde y mejor fin de semana y ya la otra semana ya recuperamos nuestro horario normal de martes, miércoles, sí, y jueves. Y Ana, nos veríamos el martes media hora más. Ah, ok, hoy no entonces. Hoy no puedo, Ana, porque tengo un compromiso así, salgo corriendo de aquí, pero Ah, el está martes sí nos quedamos. El martes sí nos quedamos media hora más. bien. Ok, ¿Vale? gracias. Órale, pues gracias a ustedes. Les mando el video al ratitito. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta Chao. luego. Ah, solo una pregunta antes de que se vaya. Dime, Ana, dime. ¿Cuándo dijo que iba a aparecer la opción para descargar? Yo creo que ahorita, mira, son las 7, no, son las 6. Antes de las Ajá. 8, antes de las 8 ya está.
Ah, bueno, porque sí me metí hoy Sí, y no no, hoy. aparecía. Incluso les mando ahorita mensaje, ahorita que ya esté, ya Ujú. les mando el mensajito ahí que ya está. Ah, ok, gracias. Órale, no hay de qué. Bye bye. Adiós.